Esta ponencia que presentamos el día de hoy la hemos denominado Prácticas Pedagógicas Mediadas por TIC para promover la inclusión social en dos instituciones educativas de Norte de Santander, en Colombia. Es una ponencia elaborada por John Jairo Helvis Vargas, Juan Gabriel Galvis Villamizar y quien les habla, Félix Joaquín Lozano Cárdenas. Bueno, en primera instancia comenzamos por reflexionar sobre las TIC. Y aquí vale decir que las TIC pensadas para promover la inclusión social en el ámbito educativo, pues se constituyen o se configuran actualmente en herramientas que involucran cambios fundamentales, sobre todo en los paradigmas, en el marco pues, de esta sociedad del conocimiento que nos ha correspondido vivir. Y eso es un fenómeno que conlleva pues, amplios desafíos para mirar la inclusión social desde diferentes vertientes, como son la discapacidad física y cognitiva, lo que tiene que ver con las etnias y los grupos minoritarios, las poblaciones vulnerables, las comunidades LGTBI e incluso aquellos sectores ligados con la diversidad de pensamiento. Vamos a la siguiente diapositiva para que entonces ya empecemos a mirar cuál sería el objetivo general de este proyecto de investigación que sirve de soporte a esta ponencia. Básicamente, aquí lo que buscamos es caracterizar las prácticas pedagógicas mediadas por TIC que promueven la inclusión social en dos instituciones educativas, como lo hemos mencionado, de Norte de Santander, una ubicada en el municipio de Ucarazica y otra ubicada en el municipio de Cúcuta, una de educación primaria y educación media y la otra de educación universitaria. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos? Fueron tres. El primero, indagar sobre las nociones de inclusión social que poseen los docentes de las instituciones educativas mencionadas. En segunda instancia, describir el uso y la apropiación de las tecnologías en las prácticas pedagógicas para la inclusión social de esos docentes. Y en tercera instancia, identificar las estrategias de inclusión social que los docentes incorporan en esas prácticas pedagógicas que hacen mediadas por TIC. Para eso hemos tomado tres fundamentos teóricos que le dan soporte a este proyecto de investigación. Uno primero que tiene que ver con las competencias TIC de los maestros, y ahí vemos que algunos autores plantean que existen diferentes niveles de apropiación y de uso por parte de los profesores sobre las TIC. Digamos, son diferentes niveles de competencia y que se requiere tener en cuenta la diversidad de TIC, formas, plataformas, recursos, mecanismos, dispositivos que existen actualmente. Ese es el primer fundamento teórico. Vamos a un segundo fundamento teórico que tiene que ver con la inclusión social. Y básicamente aquí hablamos que también se toca de manera tangencial la inclusión educativa y miramos cómo se proponen desde varios autores que esta inclusión social debe ir más allá de las consideraciones sobre discapacidad física o cognitiva para adentrarse en las diversidades y características del contexto y también de los seres humanos. Aquí hay tres momentos claves de la inclusión, uno ligado a la discapacidad, otro ligado al género y a las etnias y otros ligados allá a la diversidad. Ya un poco más elementos particulares y mayor cobertura de ese concepto de inclusión. Y un tercer fundamento tiene que ver con la práctica pedagógica mediada por TIC, que aquí básicamente apunta a que no debemos reducir las TIC al uso meramente instrumental, o sea, meramente herramientas, porque este uso de las TIC, sobre todo en la docencia, tiene que ver con las perspectivas éticas, con las perspectivas políticas, con las perspectivas culturales que abordan en estos tiempos de la sociedad del conocimiento. A partir de ahí, entonces, de ese tercer fundamento, creemos que es pertinente también aclarar cómo lo hicimos, cuál fue la metodología. Y aquí, básicamente, abordar o plantear que lo hicimos a través de un enfoque mixto, de tipo descriptivo, en dos instituciones educativas. Una de primaria y secundaria, el municipio de Ucarazica. Aquí estamos hablando del Centro Educativo Rural Agua Blanca, la Institución Educativa Rafael Celedón y el Centro Educativo Rural La Curva, y el Programa de Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Eso en el aspecto metodológico. Una vez agotado ese aspecto metodológico, entonces entremos a mirar ya los resultados que obtuvimos en esta investigación. En primera instancia, ¿cuáles fueron las nociones de inclusión social que encontramos en los docentes? Una primera, los docentes asocian la inclusión social principalmente con discapacidad física y también la asocian con poblaciones vulnerables. Básicamente, esas son como las dos asociaciones que hallamos
en el discurso de los docentes. También consideran que debe existir capacitación especializada, fortalecerse en lo que tiene que ver con el trabajo con niños que posean necesidades educativas especiales. Fue un segundo elemento, un segundo hallazgo en el discurso de los docentes. Y adicionalmente, encontramos que el estudiante con retardo moderado, mencionaba un profesor que había un estudiante con retardo moderado diagnosticado y que los docentes trabajan con fichas propias de su desarrollo mental. Aquí hablamos específicamente de un caso particular de un docente que tocó específicamente ese caso y vemos cómo entonces, efectivamente, la inclusión en ese ejemplo se ve asociada fuertemente a la discapacidad física y también a la discapacidad cognitiva. Miremos qué otras nociones también se tuvieron de inclusión social. Aquí encontramos que los profesores también realizan procesos de inclusión social de forma experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hacen incluso sin ser conscientes de que lo están haciendo. Es decir, ellos trabajan con tecnología, hacen procesos de inclusión social, pero muchas veces no reconocen o no se dan cuenta que lo están haciendo de esa manera. También la inclusión social podemos encontrar que en el discurso de los docentes manifiestan que está relacionada con diferentes discapacidades, con bajo rendimiento, con garantizar el acceso al conocimiento para los estudiantes y también con tener los estudiantes inscritos o tenerlos insertos en el sistema educativo. Para ellos, eso es inclusión social. Y por eso se visualiza como un famoso tener en cuenta, o sea, es tener en cuenta al estudiante y tener en cuenta al otro. Hasta ahí entonces lo que encontramos sobre nociones de inclusión social. ¿Qué encontramos sobre prácticas pedagógicas mediadas por TIC en estas instituciones educativas? En el caso de Bucaramanga, poca disponibilidad y poco acceso a recursos y equipos informáticos y también acceso a la red, escaso. En el programa de administración de empresas, pues hay mayor disponibilidad y mayor apropiación por estar ubicado en Cúcuta, que es una capital de departamento. También encontramos prácticas que se concentran en el uso exclusivo o casi exclusivo de las siguientes herramientas: computadores, televisores, DVD, videobin, grabadoras e incluso impresoras, también ligadas al acceso a Internet y un elemento particular que nos llamó la atención y es el poco uso de teléfonos celulares para trabajar estrategias pedagógicas mediadas por TIC. En cuanto a los sectores rurales, en el caso particular del municipio de Bucaramanga, encontramos que hay falta de conectividad y debido a esa falta de conectividad, pues hay un uso escaso de tecnologías. Y también eso, digamos, la situación es más, digamos, compleja cuando encontramos que los estudiantes tienen poca apropiación de la tecnología y también poco uso, porque en su casa las familias también, digamos, no cuentan con tecnologías o con acceso a Internet. En cuanto al uso de las TIC, encontramos que no es frecuente en el aula de clases, porque solamente el 35% de los profesores que consultamos manifestaron que ellos sí lo utilizaban diariamente, frecuentemente. El otro porcentaje, digamos, tiene un escaso uso de esas herramientas. Bueno, en tercera instancia, ¿qué encontramos? En tercera instancia, que fue el tercer objetivo específico que nos planteamos, encontramos prácticas pedagógicas mediadas por TIC para la inclusión social, que este fue el eje grueso. Y aquí encontramos que los docentes mencionan experiencias que han tenido con estudiantes de pueblos indígenas, con discapacidad física y cognitiva, y estudiantes afrodescendientes, además de aquellas poblaciones vinculadas a los sectores LGTBI. Digamos, los docentes manifiestan que han tenido experiencias educativas, han tenido sus salones de clase, poblaciones con estas características. En segunda instancia, su discurso, el discurso de los profesores, se centra en la atención a estudiantes con discapacidad auditiva, física y cognitiva. Digamos que ellos hacen mucho énfasis en que la inclusión tiene mucho que ver con ese tipo de poblaciones. Es decir, aquellas que tienen problemas en el componente auditivo, en la parte física o también en la parte cognitiva. Y adicionalmente, luego de conversar con esos docentes sobre lo que es la inclusión social y, digamos, tener algunas conversaciones más profundas sobre el tema, algunas aclaraciones y algunas explicaciones sobre lo que implica la inclusión social, encontramos que los profesores también reconocen que también en sus ejercicios docentes han tenido experiencias con poblaciones vulnerables, es decir, con víctimas del conflicto armado, con desplazados, con desmovilizados y sobre todo con migrantes fronterizos. Esos fueron los encuentros que tuvimos dentro de esos resultados de la investigación. Adicionalmente, también este componente que encontramos que la experiencia en el magisterio de los docentes
particularmente de aquellos de secundaria y primaria del municipio de Bucaramanga, pues les ha permitido trabajar con estudiantes con discapacidad auditiva, visual, con bajo rendimiento académico, con discapacidad cognitiva, problemas de lenguaje, que son como los elementos más comunes. Pero en ellos es significativo que pese a los escasos recursos TIC y al escaso acceso a las tecnologías y al Internet, pues los profesores tienen unas vocaciones o unas experiencias muy, digamos, creativas, muy innovadoras para poder resolver problemas de inclusión social mediado por TIC con escasos recursos, siendo muy creativos. Y aquí se destaca mucho ese componente de la creatividad. Y también que los docentes han tenido experiencias mínimas de uso de TIC para promover la inclusión social, debido obviamente a que tienen escaso acceso a ese tipo de recursos. Aquí se destaca, digamos, que el uso más escaso se dio en los sectores de primaria y de bachillerato. En el caso de la universidad, pues obviamente el acceso es un poco más alto. Esos fueron, digamos, los encuentros que trabajamos en lo que tiene que ver con prácticas pedagógicas mediadas por TIC, y estos son como los elementos fundamentales. Ahora miremos las conclusiones. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo concluimos que, pese a desconocer las vertientes de inclusión social, los docentes realizan prácticas pedagógicas mediadas por TIC para promoverlas. Son muy incipientes, pero sí las realizan. Pese a los escasos recursos, pese a los escasos accesos a Internet, los docentes se las ingenian para poder hacer procesos de inclusión social mediado por TIC. En segunda instancia, o en segunda conclusión, las TIC influyen notablemente en los procesos de inclusión social. Eso consideran los docentes. ¿Por qué? Porque particularmente están relacionadas con población con discapacidad física, y los docentes manifiestan que esas experiencias son bien interesantes en la incorporación de TIC a esos procesos de inclusión social. En tercera instancia, el docente asume un rol protagónico en la explotación e implementación de nuevos ambientes de aprendizaje por iniciativa y por experiencia propia. Muchas veces los docentes financian de sus propios bolsillos, financian el uso de tecnologías, el acceso a tecnologías, tanto de ellos como de los estudiantes, para poder establecer mecanismos de interacción y resolver retos propios de la inclusión social en los diferentes ambientes de aprendizaje. Y una última conclusión plantea, dentro del discurso de los docentes, y es que ellos manifiestan que se requiere entonces transformar el quehacer pedagógico en la búsqueda de procesos de enseñanza-aprendizaje significativos y de mayor impacto social a partir de esas experiencias que tuvieron de mediación por TIC para promover la inclusión social. Con eso entonces les agradecemos y damos por finalizada esta presentación que hemos realizado desde los compañeros que nos acompañan en este proyecto de investigación y desde la Universidad Francisco de Paula Santander. Muchas gracias.